Hola, ¿qué tal? Les doy una cordial bienvenida a esta sesión síncrona de la semana 3. Pues en la cual pues vamos a seguir tocando los temas de microeconomía. Esta es la última semana que seguiremos tocando estos temas porque recuerden que el 12 de abril es el último día que ustedes puedan realizar este test automatizado, ¿vale? A lo largo de esta clase pues analizaremos cómo los consumidores toman decisiones, cómo eligen entre combinaciones de bienes y de qué manera podemos representar estas decisiones como herramientas ya sea gráficas o analíticas, ¿vale? También pues trabajaremos ejemplos prácticos que de alguna manera les servirán como referencia para su examen integrador y también para su test automático, ¿vale? Revisaremos los temas de utilidad, de preferencias, de tasa de marginalidad, de sustitución y mapas de curvas de indiferencia. En primer término, pues les presento la agenda de la sesión, en la cual pues vamos a reforzar los temas de las semanas anteriores, vamos a fortalecer pues el tema de esta semana, vamos a resolver dudas que ustedes puedan tener tanto del temario como de la aplicación o de las actividades que tenemos. Les presento las reglas de convivencia durante el aula virtual y bueno, en primer término sería el respeto mutuo, participación activa, puntualidad, uso adecuado de la tecnología, atención y enfoque, respeto al turno de la palabra, confidencialidad, cumplimiento de las normas de la institución, mantener un ambiente de aprendizaje positivo y la colaboración de trabajo en equipo. Posteriormente les presento el aviso de la integridad académica, en la cual pues, nos presenta la política de integridad académica. Por otra parte, les presento nuestra misión y nuestra visión de Unitec. Bueno, pues como ya estamos en este contexto de qué es esta teoría del consumidor, ahora lo vamos a ver pues ya más gráficamente, en la cual pues nos indica ya cómo mediante estas decisiones, mediante estas preferencias, podemos plasmarlo pues en una gráfica como tal, ¿no? Y estas gráficas nos dicen de alguna manera estas diferentes decisiones que toma el consumidor, ¿no? Y estas gráficas, pues se le puede llamar, estas gráficas tienden a la curva de indiferencia. Esta curva de indiferencia, pues representan todas las combinaciones posibles de dos bienes que le generan al consumidor el mismo nivel de satisfacción, ¿no? O de utilidad como tal. Entonces, indiferencia podemos determinar que significa que el consumidor le da lo mismo consumir una combinación u otra por todo y de alguna manera que les da igual de bienestar, ¿no? Entonces, bueno, Walter Nichols dice que las curvas de indiferencia representan las preferencias del consumidor, mostrando combinaciones de bienes entre los cuales los individuos es indiferente, ya que todas le otorgan el mismo nivel de utilidad, ¿no? Algunas características que de alguna manera tienen estas curvas, pues que tienen la pendiente negativa. Para obtener más de un bien, pues deben de renunciar a otro, ¿no? Entonces, ahí, por eso, pues tienen esta pendiente negativa. 2, pues nunca se cruzan, ¿no? Si se cruzaran, habría una contradicción entre la lógica y las preferencias, ¿no? El número 3, pues que son convexas al origen. Esto que nos dice, pues que reflejan la ley de la tasa marginal de sustitución decreciente, ¿no? Y por último, recuerden que las curvas más alejadas al origen nos están diciendo que tienen una mayor utilidad. Entonces, más bienes es igual a mayor satisfacción, ¿no? Este mapa de curvas de indiferencia de alguna manera nos dice, por ejemplo, curva 1, menor utilidad, curva 2,
pues mayor utilidad que la uno, ¿no? Y la curva 3, pues que tienen aún más utilidad que la anterior, ¿no? Y así, aquí tenemos 4 curvas en la cual nos dice que la cuarta es la que tiene mayor utilidad como representación, ¿no? Entonces, bueno, a medida que te mueves hacia la derecha y hacia arriba, nos está diciendo que el nivel de satisfacción pues aumenta. Aquí les presento pues un ejemplo en el cual determinan estas curvas de indiferencia y pues aquí vamos a comparar dos bienes, uno que es el alimento y dos que es el vestido, ¿no? Y queremos representar estas combinaciones que le da lo mismo de utilidad o de beneficio, ¿no? O de satisfacción. ¿Ok? Entonces, en primer término, tenemos que construir pues este mapa, ¿no? Esta tabla que de alguna manera va a representar cuáles son las preferencias desde el punto A hasta el punto D. Entonces, bueno, aquí podemos determinar cuáles son las preferencias, ¿no? Entonces, entendemos que en el punto A tenemos un alimento y 6 vestidos, ¿vale? En el punto B tenemos 2 alimentos y 3 vestidos. En el C tenemos 3 alimentos y 2 vestidos. Y en el D tenemos 4 alimentos y 1.5 vestidos, ¿vale? Cada una de estas combinaciones representa una canasta de consumo, ¿ok? Entonces, lo más importante aquí es pues entender que todas las canastas generan este mismo nivel de utilidad. Es decir, el consumidor tiene la misma satisfacción con cualquiera de ellas, en este caso, ¿no? Por eso todos los puntos están sobre la misma curva que llamamos una curva de indiferencia, como lo podemos ver aquí, ¿no? No está representado como la anterior, que tenía varias, porque ahí sí era como diferente. En este caso, les da lo mismo, ¿no? Les da la misma satisfacción de utilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Por ejemplo, en este caso tendríamos que representar los puntos cardinales que nos está diciendo aquí, ¿no? 1,6, 2,3, 3,2 y 4,1.5. ¿No? Entonces, bueno, una vez que ya los tenemos que representar en la gráfica y así podemos determinar o podemos representar esta curva de indiferencia, ¿no? Que nos está diciendo que tienen la misma satisfacción en todos estos casos, ¿no? Entonces, ahora observemos, ¿no? ¿Cómo cambian estas cantidades? Si paso del punto A al punto B, aumento una cantidad de alimento, pero reduzco 3 unidades de vestido, ¿no? Después, de B a C, aumento un alimento y reduzco un vestido, ¿no? Como tal. Y de la C a la D, aumento un alimento y reduzco 1.5, ¿no? Entonces, bueno, con base a eso, de alguna manera significa que conforme el consumidor tiene más alimento, está dispuesto a sacrificar cada vez menos el vestido para obtener pues más alimento, ¿no? Y este comportamiento de alguna manera le llamamos pues esta tasa marginal de sustitución decreciente, ¿vale? Y eso también pues explica esta curva como tal, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Decreciente porque para aumentar un bien hay que reducir otro, ¿sale? Y convexo al origen porque el sacrificio, pues de alguna manera va disminuyendo. Desde este punto de vista económico, podemos reflejar estas preferencias racionales, ¿vale? Y el consumidor definitivamente valora ambos bienes en este caso, ¿no? Pero conforme tiene más de uno, valora relativamente menos en comparación al otro,
¿no? Entonces, bueno, esa sería como la interpretación económica y ya finalmente pues tenemos esta función, ¿no? Que de alguna manera representa esta gráfica y esta tabla que estamos viendo, ¿no? Donde X, pues es el alimento y Y es el vestido, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto nos indica que la utilidad depende de la combinación de ambos bienes, ¿vale? Y bueno, aquí podemos determinar que la canasta A, B, C y D, pues generan la misma utilidad, ¿no? La curva muestra cómo el consumidor pues intercambia estos bienes y la forma convexa refleja cómo las decisiones reales que existen en cuestión del consumo, ¿no? Acuérdense o de alguna manera remarco pues esta parte donde el consumidor está dispuesto a sustituir bienes, pero cada vez en menos proporción, ¿no? Entonces, esto es lo que de alguna manera refleja esta curva de indiferencia cuando la satisfacción es la misma tanto para el vestido o como para el alimento, ¿no? Que de alguna manera las dos variables no tienen diferencia como tal, ¿no? Les resulta la misma utilidad. Ahora, en este caso, vamos a ver una curva de indiferencia donde aquí sí tenemos esta diferencia, ¿no? Ya no trabajaremos con una sola curva, sino más bien vamos a ver estos diferentes niveles de satisfacción y bueno, podríamos decir que es un mapa de curvas de indiferencia, ¿vale? En primer término, pues bueno, aquí está el planteamiento del problema donde tenemos dos bienes, ¿no? En este caso tenemos pizza y refresco, ¿no? El bien X es la pizza y el refresco es Y. Entonces tenemos estos tres niveles de utilidad. U, U1 es baja satisfacción, ¿no? U2, satisfacción media. Y U3, alta satisfacción, ¿no? Entonces, bueno, ya los datos del ejercicio, aquí podemos ver en este cuadro, en el primer cuadro, donde nos indica la curva 1, ¿sale? Entonces, ¿qué nos está diciendo la curva 1? Donde A tenemos estos puntos cardinales de 1,5, ¿no? Entonces, si los vamos ubicando en la gráfica, podemos ir representando pues estos términos o estos números que nos está arrojando, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? En la curva U1 tenemos A 1,5, B 2,3, C 3,2, ¿no? Para la curva o la U2 tenemos en este caso, en el punto D tenemos 2,6, en el punto E tenemos 3,4, en el punto F tenemos 4,3 y así. Ahora, tenemos la curva U3. En este caso, en el punto G nos está representando que tenemos 3,7, en el H, en el punto H, 4,5 y en el punto I tenemos 5,4, ¿sale? Entonces, tenemos que representar pues esta gráfica en la cual pues tenemos estos puntos cardinales, ¿no? Entonces, en el eje horizontal tenemos todas las pizzas y en el eje vertical tenemos el refresco, ¿no? Aquí lo tenemos representado. Entonces, ubicamos cada uno de los puntos que mencionamos aquí y, bueno, ya tenemos nuestra curva de indiferencia. Ahora, de alguna manera ya podemos representarlo con estos datos, ¿no? O con estos puntos que nos están arrojando el tema, ¿no? O las preferencias que tiene en este caso, pues este consumidor. Entonces, ¿cuál sería como esta interpretación? Pues que cada grupo de puntos, pues representa la misma utilidad dentro de la curva, ¿no?
pero entre curvas existe una utilidad diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, observamos la posición de las curvas donde la U1, ¿qué nos está diciendo? Está más cerca al origen, ¿no? Aquí es lo que podemos ver, ¿no? La U2, pues está de alguna manera más arriba y más alejada, y la U3 aún está más lejos, ¿no? Recuerden que entre más alejada esté la curva del origen, mayor es el nivel de satisfacción del consumidor. Entonces, podríamos determinar que esta combinación es la que le da mejor utilidad, en este caso, al consumidor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el punto B, ¿no? Podemos tener esta comparación. Punto B, 2,3, pertenece a la U1, ¿no? En el punto E tenemos 3,4 y esta pertenece al U2, ¿no? En el punto E es mejor porque tiene más pizza, pero menos refresco, ¿vale? Y de alguna manera así podemos entender esta parte, ¿no? Aquí podemos ver esta representación donde las formas de las curvas tienen pues son decrecientes y tienen estas líneas que son convexas al origen, ¿vale? Entonces aquí la verde es la que nos está diciendo pues que tiene pues más o mayor utilidad, ¿no? ¿Y por qué son decrecientes? Porque hay un intercambio, de alguna manera para consumir más pizza y que de alguna manera debes de sacrificar pues el refresco, ¿no? ¿Y por qué son convexas? Porque se cumple la tasa marginal de sustitución decreciente, ¿no? ¿Cuál sería esta interpretación? Bueno, la interpretación sería que el consumidor cada vez sacrifica menos el refresco, ¿vale? Esto significa que al inicio valora mucho el refresco, pero después, al tener más pizza, la sacrifica menos, ¿no? Aquí podemos tener la función, ¿qué función utilizaremos en este caso? Pues tendríamos esta función de Cobb-Douglas, ¿no? En donde nos dice que esta función de alguna manera nos está indicando que la utilidad depende de ambos bienes. Si uno le falta, baja la utilidad, ¿no? De alguna manera esto permite que exista esta sustitución entre bienes, ¿vale? Y bueno, podríamos determinar que un solo consumidor tiene una opción, ¿no? De alguna manera determinar o buscar esas combinaciones para tener pues esa utilidad, ¿no? Y cada curva representa una preferencia distinta. El consumidor siempre de alguna manera buscará pues la curva más alta posible, ¿no? Recordemos que el consumidor o el comportamiento del consumidor consiste en elegir la combinación de bienes que lo ubique en un mayor nivel de utilidad posible, ¿no? Entonces, con esto podemos determinar dónde están los puntos, cuál es la combinación que más le conviene en este caso o que más preferencia tiene en este caso el consumidor, y así lo podemos determinar. Ahora tenemos un ejemplo en el cual pues viene en su examen, en su test número 1, ¿no? En donde dice, de acuerdo con los siguientes tabla de datos y el mapa de curvas de indiferencias, ¿qué datos corresponde a la curva 1 y la curva 4? Entonces, bueno, en tu tabla aparecen 4 bloques de datos, ¿no? D, C, B y A. Cada bloque tiene 2 columnas, si se pueden dar cuenta aquí, ¿no? Entonces, QX es la cantidad del bien, ¿sale? Y QY es la cantidad del bien Y, ¿sale? Entonces, aquí no estamos hablando ni de refrescos, ni de vestido, etc. Solamente estamos hablando de XY. Entonces,
QX es la cantidad del bien X y QY es la cantidad del bien Y, ¿no? Y cada bloque representa una curva de indiferencia distinta. Entonces, tenemos en el bloque D, ¿no? Podremos determinar que esta curva de indiferencia es la más bajita. ¿Por qué? Porque es la que está de alguna manera más cerca del origen, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos valores donde QX nos está diciendo que tenemos 2 y de QY tenemos 13. Y así sucesivamente, ¿no? 3, 6, 4, 4.5, 5, 3.5, 6, 3 y 7, 2.7, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Cuando el consumidor aumenta QX, debe de reducir QY para mantenerse en el mismo nivel de satisfacción, ¿no? Y estas combinaciones generan el mismo, de alguna manera, generan el nivel más bajo de utilidad del conjunto. Podemos decir que la gráfica, y esto pertenece o corresponde a la curva 1, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si nos situamos en cada uno de los puntos que nos están diciendo aquí, en este caso sería 2,13, entonces, bueno, y aquí tenemos, ¿no? 2,13, ¿no? 3,6, ¿no? Aquí está. 4, 4.5, 5.3, etc., ¿no? Entonces, aquí podemos determinar que tenemos esta curva pertenece a la columna D, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en el bloque 6? Que sería la segunda, ¿no? La segunda curva de indiferencia, de acuerdo a los datos o a los puntos que nos están dando, pues, en la tabla, ¿no? Solamente es necesario, pues, situarnos en cada uno de los puntos, ¿no? 3,12, ¿no? Aquí está, 6,4, 4, perdón, 3,12, 4,8, 5, 6.3, etc., ¿no? Entonces ahí podemos determinar que en este caso, que el 2 pertenece al grupo C, ¿no? Para el mismo, en este caso, para el mismo QX, ahora se tienen más QY en la curva D, ¿no? Esto indica mayor bienestar, o sea, en la gráfica es la curva 2, de alguna manera, ¿no? Que aquí lo podemos ver. Y aquí podemos determinar que está situada arriba de la curva 1, ¿vale? Ahora, vamos con el bloque B. Igual, podemos determinar estos puntos conforme a lo que nos están diciendo y los podemos situar aquí, ¿vale? Y en este caso, en el grupo A, exactamente lo mismo. Entonces, aquí podemos determinar si nos están diciendo qué datos corresponden a la curva 1 y 4. Entonces, la 1, pues corresponde a la D, ¿no? Y la 4 corresponde a la A. Entonces, ¿cuál sería la respuesta que ustedes tendrían que agregar? Sería de la 4 es la A y de la 1 es la D, ¿vale? Entonces, recuerden que el eje horizontal es QX y el eje vertical es QY, ¿vale? Y recuerden que en este caso, ¿qué representa esta curva? Que la curva 1D pues tiene una utilidad baja, la curva 2C pues una utilidad mayor, la curva 3B una utilidad pues mayor que la anterior y la curva 4A es la máxima utilidad. ¿Por qué? Porque está más alejada del origen, ¿vale? Y todas las combinaciones sobre la misma curva son igualmente satisfactorias, ¿vale? Esta relación de alguna manera, ¿qué nos está diciendo tanto de la tabla como de la gráfica? Pues la tabla da los puntos exactos, ¿no? En el examen se los va a dar como tal, ¿no? La gráfica conecta esos puntos y
lo suaviza como tal, ¿no? Y cada bloque de datos forma esta curva complementaria, ¿vale? El conjunto de curvas, pues, forman esta curva de indiferencia que estábamos nombrando, ¿no? La tabla, recuerden que muestra estas combinaciones de bienes que generan el mismo nivel de utilidad para el consumidor, mientras que la gráfica representa visualmente estas combinaciones mediante curvas de indiferencia, donde la tabla más alejada al origen indica mayor nivel de bienestar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esta comparación entre la curva 1 y la curva 4? Bueno, eh, esta curva representa, si podemos determinar que la curva 1D, pues esta curva, pues representa un nivel más bajo de utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez, ¿no? Recalco, ¿no? Porque está más pegada al origen. El consumidor tiene pocas cantidades de X, conforme va aumentando X, debe de sacrificar rápidamente grandes cantidades de la Y. La pendiente es muy pronunciada al inicio, si se pueden ver, al inicio es definitivamente muy pronunciada, lo que indica que el bien Y es más valioso cuando se tiene poco de X. Todas estas combinaciones generan la misma satisfacción, pero es una satisfacción baja comparada con otras curvas, ¿vale? Y en la gráfica, esta curva más cercana al origen, pues se etiqueta como 1, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir con la curva 4 en el bloque A? Entonces, aquí la tenemos, ¿no? Bloque 4 en el grupo A. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta curva? Pues esta curva representa el nivel más alto de utilidad. El consumidor, pues, dispone de mayores cantidades de ambos bienes. La pendiente es más suave, lo que indica que el consumidor está dispuesto a sacrificar más de Y por una cantidad adicional de X, ¿no? Y esto ocurre cuando, pues, a niveles altos de consumo, la utilidad marginal del bien X es menor, ¿ok? Entonces, de alguna manera pues en esta gráfica podemos entender que entre más alejada esté la curva del origen, pues se etiqueta como la 4, ¿no? Entonces, el consumidor, definitivamente en este caso, el consumidor prefiere pues siempre una curva más alta, ¿no? Porque le genera mayor utilidad y mayor satisfacción. No existe una forma racional que el consumidor elija una combinación entre uno, si se puede acceder a una curva 4, ¿no? El desplazamiento de la curva 1 a la 4 representa este aumento de bienestar. No un cambio de precios. Eso de alguna manera vendría siendo esta restricción presupuestaria, que en este caso no aplica, ¿no? Aquí solamente estamos hablando de este aumento de bienestar, ¿no? Entonces, los datos que muestra la curva 1, pues corresponde al nivel más alto de utilidad, ¿no? De alguna manera esto es lo que traduce o que concluye pues este ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tendrían que agregar? Pues que en la curva 4 pertenece al grupo A y la curva 1 pertenece al grupo D. Ahora tenemos este ejemplo, ¿no? Donde podemos ver que en el examen les está diciendo a qué curva pertenece la cantidad de la columna C y B. Exactamente vamos a seguir el mismo procedimiento que les acabo de decir, ¿no? La tabla representa diferentes combinaciones de dos bienes, ¿no? X y Y. O sea, la cantidad de X y la cantidad de Y agrupadas
Pues en estos 4 grupos identificados como D, C, B y A. Cada conjunto de datos corresponde a una curva de indiferencia distinta, es decir, un nivel distinto de utilidad para el consumidor. Entonces, dentro de cada grupo, pues podemos aumentar la cantidad de un bien, por ejemplo, de la cantidad de X, si se observa una disminución de la cantidad de Y, ¿no? Y esto de alguna manera refleja pues la relación de la sustitución entre ambos bienes, ¿no? Entonces, los conjuntos D, C, B y A pues representan estos diferentes niveles crecientes de utilidad, siendo D pues el nivel más bajo y ya el nivel más alto, ¿no? Entonces, podemos determinar, ¿no? La gráfica muestra un mapa de curvas de indiferencia, donde 1, 2, 3 y 4 está constituida pues, por esta parte de datos. La pendiente, pues, es negativa. La curva 1 con los datos D, pues, es la más cercana al origen, por lo tanto, pues, representa este menor nivel de bienestar, mientras que la 4, pues, nos está diciendo, la 4 con el grupo A nos está diciendo que está más alejada al origen y que representa pues sí, una mayor utilidad, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí podemos entender pues que estas tablas pues nos muestran estas combinaciones equivalentes del consumo que genera el mismo nivel de satisfacción, ¿no? La gráfica, pues, representa mediante curvas de indiferencias el análisis conjunto, confirma que a mayor distancia del origen, mayor bienestar del consumidor, ¿no? Manteniéndose las preferencias racionales y constantes, ¿no? Entonces, esto, pues de alguna manera podríamos determinarlo y generalmente pues viene en su test automático de la materia, tanto del tema de microeconomía como en el examen integrador. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva a esta parte de la teoría del productor. Ya vimos toda esta teoría del consumidor, cómo de alguna manera determina gustos y preferencias y este nivel de satisfacción. Ahora vamos a hablar acerca de esta teoría del productor, ¿sí? Bueno, así como en microeconomía analizamos al consumidor y sus decisiones en consumo, ahora nos toca pues estudiar esta parte del productor, ¿no? Es decir, ¿de quién estamos hablando? Pues de la empresa en general, ¿no? La teoría del productor pues analiza cómo las empresas deciden qué y cuánto producir, ¿sí? Combinando pues esta mejor función en cuanto a los factores de producción, ¿no? Recuerden que estos factores de producción estamos hablando de la tierra, del trabajo y del capital, ¿no? Y así maximizar, pues, estos beneficios y minimizar los costos, ¿no? Esas son, de alguna manera, los principales objetivos que tiene una empresa como tal, ¿no? Entonces, aquí les presento pues este concepto en el cual nos está diciendo, ¿no? Que explica cómo una empresa toma decisiones de producción minimizados o minimizadoras de los costos, cómo varían los costos resultantes cuando varía la producción. Conocer la producción y el consumo nos ayudará a comprender las características de la oferta del mercado. Y bueno, aquí tienen como estos 3 puntos importantes en el cual pues nos está diciendo que la tecnología de producción determina estas restricciones de costos y a la vez las selecciones de estos factores, ¿no? Para minimizar estos costos que les comento, ¿no? Entonces, bueno, para esto tenemos una fórmula o una función en la cual nos está diciendo que Q es igual a F, ¿no? En este caso, nos está diciendo que todo esto
que esta función nos dice cuánta producción pues se obtiene al combinar los diferentes niveles de trabajo y de capital, al combinar esta parte, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más trabajadores o menos máquinas, mayor producción, ¿no? De alguna manera podríamos traducirlo así, ¿no? Y esto pues nos va a llevar a 3 puntos claves, ¿no? Que de alguna manera van a determinar esta parte, ¿no? Del producto medio y del producto marginal, ¿no? Aquí viene algo pues de alguna manera clave para poder entender estas decisiones del productor, ¿vale? Y bueno, tenemos el producto total y el producto medio. Esto también nos va a conducir al producto marginal. Entonces, el producto total nos está diciendo que es la producción total obtenida en ciertas cantidades con base a los factores, ¿vale? Y el producto medio nos está, de alguna manera, nos dice que es el nivel de producción total por unidad de un determinado factor, ¿no? Y de alguna manera se representa como producto medio es igual a la cantidad entre L, ¿vale? Que de alguna manera nos determina la producción del trabajador, ¿ok? Posteriormente tenemos el producto marginal, que aquí nos está diciendo la producción adicional al contratar una unidad más de trabajo, ¿no? Es la producción adicional obtenida cuando se incrementa un factor en una unidad, ¿no? Y en este caso, la fórmula que tenemos, que es el producto marginal, es igual al aumento de la cantidad entre el aumento de L, ¿no? Entre el aumento del trabajo o del trabajador, ¿no? Que estamos hablando. Normalmente el producto marginal aumenta al inicio, pero luego disminuye debido a esta ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿no? El producto marginal, pues es este producto que va con base a la producción adicional que se obtiene al incorporar una unidad más, ¿no? En este caso, al factor productivo, ¿no? Generalmente, pues trabajando y manteniendo todos estos factores pues constantes, ¿no? ¿Y por qué el producto marginal aumenta al inicio? Pues porque al comienzo del proceso productivo hay pocos trabajadores y mucho capital fijo, ¿no? Como máquinas, espacio, etc., ¿no? Y los trabajadores pueden especializarse, se aprovechan mejor los recursos disponibles y como resultado, pues tenemos que cada nuevo trabajador aporta pues más producción de alguna manera a esta parte y por eso el producto marginal aumenta, ¿no? Podemos determinar, ¿no? Un ejemplo sencillo. Un trabajador produce 5 unidades, ¿no? 2 trabajadores tendrían que producir, en teoría, 15 unidades, ¿no? Entonces, determinando que el segundo trabajador agrega 10 unidades más que el primero, ¿no? ¿Y por qué el producto marginal disminuye después? Porque llega un punto donde el capital fijo ya está saturado, ¿no? Y hay demasiados trabajadores para las mismas máquinas, el mismo espacio, y de alguna manera se estorban y también pasa esta parte de que duplican tareas, ¿no? Y aquí es donde entra la ley de los rendimientos marginales decrecientes. O sea, a partir de cierto nivel, al añadir más unidades de un factor productivo, la producción adicional genera por cada pues sí, por cada unidad y comienza a disminuir definitivamente, ¿no? Entonces a eso se refiere esta parte. Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿no? En el cual pues determinamos cada uno de los puntos que les he comentado y bueno, aquí nos está diciendo que tenemos un trabajador que produce estas 5 unidades y 2 trabajadores que producen
15 unidades, ¿no? El segundo trabajador agrega 10 unidades más que el primero, como les había comentado, ¿no? El producto total, recordemos que es la cantidad total que se produce en la empresa. Usando cierta cantidad de un factor productivo, normalmente el trabajo, y manteniendo los factores constantes, ¿no? Entonces, recordemos esta función o esta fórmula en la cual nos determina que el producto total es igual a la cantidad, ¿no? Supongamos, en este caso, un trabajador produce 10 panes, ¿no? Dos trabajadores producirían 25. Tres trabajadores producirían 40 panes, ¿no? Entonces, el producto total va aumentando conforme se contratan a más trabajadores, ¿no? Entonces, la idea, de alguna manera, que nos determina esto es que el producto total casi siempre crece al inicio, pero pues no crece indefinitivamente, pues en este caso, al mismo ritmo, ¿no? Entonces, aquí nos determina esta parte, o sea, no es constante, sino de alguna manera tiene estas variaciones. Ahora, en el producto medio, tenemos que el producto medio, recuerden que pues mide cuánto produce en promedio cada trabajador, ¿no? Entonces, utilizando esta fórmula, tenemos que dividir el producto total entre el trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Sería 10 entre 1, pues nos toca 10. Y así sucesivamente en cada uno, ¿no? Entonces, el promedio medio o el PM aumenta al inicio porque los trabajadores se especializan, pero después se aprovechan mejor las máquinas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está determinando estos valores, ¿vale? Ahora, en el producto marginal, aquí ya tenemos pues esta fórmula en la cual nos indica que el producto marginal, recuerden también que pues es el aumento de la producción total al contratar un trabajador adicional. Entonces, aquí tenemos que PMG es igual al aumento de PT entre el aumento de L, que nos está diciendo que el producto marginal es igual al aumento del PT, que sería el producto, que calculamos acá, entre el aumento de L, entre el aumento de los trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos el cálculo y los resultados, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Que el producto marginal nos dice cuánto aporta el último trabajador contratado, ¿no? ¿Y cuál sería la relación entre los tres? En el producto total aumenta cuando el producto marginal pues es positivo. Crece a ritmo decreciente cuando el producto marginal cae. Puede llegar a disminuir si el producto marginal se vuelve negativo, ¿vale? ¿Y qué pasaría con el producto medio? Bueno, el producto medio y el producto marginal, a ver, cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, sube. Cuando el producto marginal es menor que el producto medio, baja, ¿sale? El PM baja. Cuando el producto marginal es igual que el producto medio, entonces estamos hablando que PM es máximo, ¿vale? Y esto pasa porque la ley de rendimientos marginales decrecientes, a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aporta menos producción que el anterior. Entonces, ¿cómo podríamos interpretarlo? Pues al inicio, al contratar más trabajadores, sí conviene porque la producción crece rápido, pero al llegar a cierto punto donde la empresa sigue produciendo más, pero cada trabajador aporta menos, ¿no? Y en este caso el productor usa pues este producto marginal para decir pues cuántos trabajadores pues tiene que contratar, ¿no?
para que de alguna manera sus costos se mantengan pues favorables, ¿no? Recuerden que en este caso el producto total muestra cuánto produce, en este caso la empresa. El producto medio indica la productividad promedio por trabajador y el producto marginal revela la contribución del último trabajador contratado, siendo este el último indicador clave para la toma de decisiones productivas, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos determinar qué significa cada uno de estas variables. Bueno, ahora vamos con este tema que, bueno, de alguna manera nos abarca, que existen estas combinaciones posibles entre ahora estos factores productivos, ¿vale? Estamos hablando del productor, ¿ok? Entonces, una curva isocuanta son estas combinaciones posibles de los factores que generan el mismo nivel, pero ahora de producción, ¿sí? O sea, esta curva isocuanta representa todas las combinaciones posibles de estos factores productivos y generalmente recuerden que es el trabajo y el capital. Trabajo L, capital K, ¿sale? Que pertenecen y obtienen el mismo nivel de producción y de alguna manera que es equivalente para el productor de lo que la curva de indiferencia es para el consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué características de alguna manera tiene esta curva isocuanta? Tienen esta pendiente negativa. ¿Por qué? Porque para mantener la producción constante se usa más trabajo y pues debe usar menos capital y viceversa, ¿no? Existe esta convexidad del origen. ¿Por qué? Porque refleja la tasa marginal de sustitución técnica decreciente y a medida que sustituye el capital por trabajo, cada unidad adicional pues reemplaza menos el capital. Definitivamente no se cruzan porque son dos isocuantas. Si se cruzaran, una misma combinación produciría dos niveles distintos de producción, lo cual pues no existe, ¿no? Sería como imposible. En la D, pues podríamos decir que estas isocuantas, entre más alejadas estén en el origen, es igual a la producción. Cuando más lejos esté la isocuanta al origen, mayor es el nivel de producción, ¿no? La curva, o sea, esta curva isocuenta muestra estas combinaciones eficientes de los factores productivos, ¿no? Que permiten alcanzar el mismo nivel de producción, reflejando la posibilidad de sustitución entre el trabajo, entre el capital, y así poder ir construyendo, pues, una herramienta fundamental para analizar, pues, esta elección óptima del productor, ¿no? Entonces, bueno, ahora en su examen les va a aparecer pues esta tabla, ¿no? Y ustedes de alguna manera tienen que interpretar pues estas isocuantas, ¿vale? Estas curvas isocuantas, ¿no? Mediante esta gráfica, ¿no? Entonces, en esta gráfica pues está representando tres isocuantas, ¿vale? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, la gráfica que observamos de alguna manera nos está diciendo que tiene tres, ¿no? Tres isocuantas, donde Q es igual a 100, y este Q100 nos está diciendo que que es la más cercana al origen, ¿no? Q200 es la intermedia que estamos viendo aquí y la Q300 es la más alejada, ¿no? En los ejes tenemos que es L, que es el trabajo, y la K, que es el capital, ¿no? Que es el eje vertical, ¿no? Y el eje horizontal, pues es la L. Cada isocuanta muestra todas las combinaciones de L y de K, ¿sale? Que pertenecen de alguna manera para producir la misma cantidad de producción, ¿no?
¿Qué pasa cuando aumenta esta escala de producción? Pues fíjate en este desplazamiento, ¿no? Para pasar de Q100 a Q200 se requiere cierto aumento en el trabajo y en el capital también. Para pasar de Q200 a Q300, el aumento adicional de L y de K es proporcionalmente menor en el incremento de producción, ¿no? Es decir, la producción aumenta más proporcionalmente al aumento de factores, ¿ok? ¿Cuál sería como una interpretación, no? Cuando las isocuantas están cada vez más juntas a medida que aumenta el nivel de producción, significa duplicar los factores productivos y que esto pues duplica el producto. Las empresas se vuelven de alguna manera más eficientes a mayor escala, ¿no? Esto es importante poderlo entender. El tipo de rendimientos a escala, pues el conjunto de estas isocuantas, pues muestra los rendimientos crecientes a escala, ¿no? Y bueno, ¿esto qué nos está diciendo? Que hay especialización del trabajo, mejor uso del capital, economías en escala y mejor organización en el proceso productivo, ¿vale? Entonces, el conjunto de isocuantas de alguna manera que nos presenta este ejercicio, nos está diciendo que son rendimientos crecientes a escala, ¿vale? Ya que estos incrementos son proporcionales en los factores productivos y generan aumentos más proporcionales a nivel de producción. Entonces, nos está diciendo la pregunta en su test, ¿no? Les va a decir, ¿qué tipo de rendimientos muestra este siguiente conjunto de isocuantas? Ah, bueno, pues nosotros ya sabemos que son rendimientos crecientes a escala por esto que les acabo de decir, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto determina esta parte. Como conclusión, podemos decir que hoy analizamos pues esta parte de la microeconomía, cómo explica el comportamiento racional tanto del consumidor como del productor, ¿vale? Y a través de estas curvas de indiferencia, pues observamos cómo los consumidores pues eligen estas distintas combinaciones, ¿no? Y las eligen para maximizar su bienestar, ¿sale? Mientras que la teoría del productor usa isocuantas, los rendimientos a escala, comprendimos que las empresas combinan el trabajo y el capital para producir de una manera eficiente, ¿no? Vimos así como el consumidor enfrenta esta restricción presupuestaria y el productor enfrenta pues esta restricción de costos, ¿vale? Y que ambos casos de alguna manera puede existir este equilibrio, sí, pero esto surge cuando pues se alcanza la mejor combinación de ambas, ¿no? Y también es importante pues determinar el análisis de los productos totales, medio, marginal, y que de alguna manera también esto pues va a requerir que determinemos pues estos rendimientos a escala, ¿no? Todo esto pues nos permite entender por qué la producción no crece siempre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque surgen de alguna manera estas economías a escala, ¿no? Un conjunto de estos conceptos pues forman parte básica de entender la toma de decisiones económicas, la asignación eficiente de recursos y el financiamiento de los mercados con estas herramientas, ¿no? Es importante entender esta parte y bueno, con esto podríamos o estaríamos cerrando estos temas que vienen representados en su test automático de la materia de microeconomía, que sería el test número 1, ¿no? Entonces, aquí les presento las referencias que utilicé. En este caso, pues, si tienen alguna duda, tanto
del temario, tanto de algún tema relacionado a todo lo que hemos contemplado. Recuerden que en este caso, este seminario está preparado para ustedes con los temas que van a requerir para contestar pues este examen integrador, ¿no? O sea, viene fijado con estos temas fundamentales que les va a requerir pues que tengan este conocimiento para este examen integrador. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a fechas, temario, etc., pues con mucho gusto recuerden que estoy en la parte de mensajes y pues yo les contesto a la brevedad. Por otra parte, les recuerdo que estamos a escasos 2 días para que se cierre este test automatizado 1, que comprende el tema de microeconomía. Recuerden que estuvo abierto desde el 16 de marzo y cierra el 12 de abril. Entonces es importante que si aún no lo realizan, que lo puedan realizar a la brevedad. Por otra parte, pues les presento este calendario en el cual pues nos situamos ahorita en la semana 3 con el tema de microeconomía. Recuerden que tienen que hacer su test automatizado, que tiene una ponderación del 12.5% y que es importante, ¿no? Que lo hagan antes del 12 de abril. ¿Ok? Posteriormente ya entraremos en la semana 4, la semana que viene, que sería el 13 de abril, y ya entraríamos en la semana 4 con los temas de macroeconomía, ¿vale? Y recuerden que también pues en cada uno de estos apartados tenemos un test automatizado y que tenemos esta sesión síncrona. Entonces tenemos, y recuerden que también pues tiene una ponderación del 12.5. Es importante que lo hagan pues en tiempo y forma para evitar pues estas complicaciones más adelante, ¿no? Y todo esto pues les va a servir como entrenamiento para poder realizar al final pues su examen integrador. Pues me dio mucho gusto pues estar con ustedes, poder comprender estos temas de microeconomía. Recuerden que estoy disponible en el área o en el apartado de mensajes si tienen alguna duda, con mucho gusto. Y bueno, yo me despido deseándoles que puedan tener mucho éxito en este test automático y que pues puedan estar muy bien. Mucho éxito. Hasta luego.